Acaban de ocurrir 4 noticias que concatenadas y leídas entre líneas dejan completamente claro que estamos yendo hacia la adopción y la utilidad cripto y esta es inminente. Mirad, para que el sistema financiero se pueda actualizar a blockchain hay algo claro y es que tenemos que romper ciertas cosas del sistema financiero actual para que necesite la blockchain y toda su utilidad. Pero para que blockchain pueda realmente correr en el sistema financiero actual y tradicional y regulado y cumplir con todas las normativas, hay ciertos aspectos blockchain que tienen que romper para que puedan fusionarse estos dos mundos y trabajar al unísono. Y ahora, sabiendo esto y con lo que yo te voy a enseñar ahora mismo, vas a flipar y a entender que esa utilidad está mucho más cerca de lo que imaginamos, porque la siguiente subida y momento pico que tengan las criptomonedas no será para todas, será únicamente para las que sirvan para algo, para las que cumplan, para las que estén del lado de las regulaciones, para las que estén del lado del sistema financiero tradicional, y de esas hay muy pocas. Fijaros, la primera noticia va de control, va de supervisión, va de trazabilidad. El gobierno de Estados Unidos ha congelado 344 millones de dólares en cuentas de USDT que se vinculan al gobierno iraní por cobrar el petróleo que pasaba por el estrecho de Hormuz. Se supone que al hacerlo en blockchain el gobierno de Estados Unidos no lo iba a poder controlar y paralizar, pero ahí lo tenéis, lo está haciendo, está demostrando su control y su jerarquía, y Tether está inclinando la rodilla ante el gobierno de los Estados Unidos porque lo que pretende es cumplir con las regulaciones para poder sobrevivir y para poder masificarse y que su negocio siga funcionando. Y a mí esto lo que me recordó fue cuando se inició la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo primero que hizo Estados Unidos? Fue a SWIFT y congeló las cuentas que Rusia tenía en dólares en Estados Unidos, utilizando el dólar como arma, y ahora están haciendo algo bastante similar, pero en vez de con dólares, lo están haciendo directamente con su formato on-chain, es decir, con stablecoins, dejando claro quién domina el sistema financiero aquí. Luego, por otra parte, cuando empieza a entrar dinero en masa, cuando empieza a entrar dinero institucional, cuando empieza a entrar dinero de empresas grandes, las reglas on-chain deben de cambiar y no pueden seguir siendo las mismas, y eso es lo que ha mostrado lo que ha ocurrido a lo largo del fin de semana pasado y esta última semana con las parálisis de determinadas criptomonedas y de retiros que está habiendo en diferentes plataformas como por ejemplo Aave, o que Arbitrum ha congelado 71 millones de dólares de Kelp DAO. Esto, supuestamente, en un ecosistema descentralizado no debería de estar ocurriendo, pero si vamos a un documento del Fondo Monetario Internacional, 2 concretamente, que han salido en los últimos 2 días, 24-48 horas, nos están mostrando cómo la masificación por parte de las instituciones de comprar y acumular criptomonedas está aumentando, mientras que no está pasando nada en los precios y estamos viviendo un bear market en toda regla. Estamos viviendo un momento realmente aburrido y estas instituciones financieras, como veis en este gráfico, están acumulando de forma totalmente exponencial y están cogiendo los activos que luego van a poder usar y que estos activos pueden cumplir. Por lo tanto, lo primero de todo, si vamos a trabajar en el ecosistema DeFi, dirán estas instituciones, las reglas de este ecosistema deben de cambiar y de entrada no puede ser anónimo. ¿Por qué? Y para que todo el mundo lo pueda entender, nos podemos limitar al ejemplo que ocurrió el fin de semana pasado, donde unos hackers, a través de la IA, encontraron una vulnerabilidad en este protocolo, en este bridge concretamente, y robaron más de 600 millones de dólares, los cuales luego lavaron a través del ecosistema DeFi y cripto, y ya está, se han perdido. Pero si no hubiera sido nunca anónimo, si hubiera una trazabilidad y si hubiera un control, esto nunca hubiera pasado. Y luego tenemos la otra noticia, la tercera antes de la cuarta, que la cuarta es la buena y la que nos acerca a XRP, que esta es la que a mí personalmente más me pone los pelos de punta y me incomoda un montón. Me incomoda, me molesta, no lo consigo llegar a entender. Pavel Durov, el CEO de Telegram, trajo en Francia. Se han registrado, pero esto no solo pasa en Francia, esto pasa en Francia, en España y en muchísimos países alrededor del mundo, pero de forma tan descarada algo así solo hemos visto en Francia ahora mismo, donde en los últimos 3,5 meses ha habido 41 secuestros en 2026, donde funcionarios, según el diario Le Monde, funcionarios franceses que trabajan en Hacienda, están vendiendo los datos de quién tiene criptomonedas directamente a bandas de delincuentes para que éstas puedan ir directamente a la casa de estos holders y robarles, romperles la puerta y robarles sus criptomonedas. Mirad, hace
Una semana estuvo Sergi, abogado cripto, en el canal y estuvo hablando precisamente de esto, explicando por qué ocurre y por qué tenemos que informar al Estado de que tenemos criptomonedas, y sobre todo dio el punto exacto de cómo y de qué forma nos podemos proteger, y voy a resumir en un pequeño clip de 3-4 minutos las partes que a ti ahora mismo te interesan. Escúchalo. Para hablar bien este tema, ¿vale? Que es como la madriguera o el campo de la protección patrimonial, ¿vale? Es importante entender el por qué nos tenemos que proteger, ¿vale? Es decir, una cosa es los impuestos, es decir, si pagas más impuestos o menos, defraudas o no defraudas, pero esto es un campo, son los impuestos, ¿vale? Es decir, tú al final tienes que ganar dinero, tienes que hacer tributar lo menos posible dentro de la ley y luego finalmente también tienes que protegerte, ¿vale? Entonces, ¿por qué te tienes que proteger? ¿De quién te tienes que proteger, ¿vale? Te tienes que proteger básicamente porque el Estado, el modelo de Estado que tenemos, ¿vale? Anteriormente era un Estado reactivo. Es decir, si pasaba algo, actuaba, ¿vale? Es decir, si tú cometías un delito, iban a por ti. Si tú defraudabas, iban a por ti. Si pasaba algo, iban a por ti. El tema está que el Estado, por la tenencia que tiene, o la tendencia, mejor dicho, que está teniendo, también con los funcionarios, los políticos, cambios cada 4 años, etc., se ha vuelto un poco más perezoso, digámoslo así, y ha pasado de ser un estado reactivo a ser un estado preventivo, ¿vale? ¿Qué significa esto? Lo que significa es que, sin perjuicio de si vas a ser un delincuente, si vas a blanquear dinero, si te vas a portar bien o te vas a portar mal, lo quieren saber todo de ti. Y luego ya, si pasa algo, en el 1% de los casos, tengo toda la información para hacer mi trabajo, pero no tengo que actuar a posteriori, ¿vale? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Esto se traduce en que, si bien antes hemos hablado de 2 modelos tributarios, ¿vale? Tanto el IRPF como el impuesto sobre el patrimonio, que son 2 modelos por los cuales tú pagas impuestos a Hacienda, ¿vale? Con este modelo de estado preventivo que tenemos, lo que hacen es vulnerarnos nuestro derecho a la privacidad financiera, que es una extensión del derecho a la intimidad, que es el artículo 18 de la Constitución, que el derecho a la intimidad no es otro que nadie sepa lo que yo estoy haciendo. Y eso es legal y es legítimo. Tú en casa puedes tener cortinas con independencia de si dentro estás matando a alguien o no. Pero yo no quiero que sepa lo que yo estoy haciendo. Y una extensión de este derecho a la intimidad es el derecho a la privacidad financiera. Es decir, yo tengo el derecho de poder pagar a quien sea sin que nadie sepa que lo estoy pagando. En el caso que ya empiezas a moverte en entornos cripto, pues tú puedes tener tu exchange en España, tu exchange en extranjero y, por supuesto, una wallet, ¿vale? Esta wallet, evidentemente, no la vas a vincular con los exchanges, sino que la vas a provisionar por peer-to-peer, ya sea físico, digital, con un cajero, porque quizá quieres atesorar una criptomoneda más de 5 años vista, para ya pensando en la prescripción, es decir, ya empiezas a estructurarlo un poco, ¿vale? Que ya empiezas a tener más patrimonio, pues quizá tiene sentido tener una sociedad patrimonial. Que empiezas a crecer más y tienes más negocio, pues de la sociedad patrimonial saltas lo que sería una holding o ya saltas a un family office. Y aquí ya vas creciendo, ¿no? Pero lo importante es que todo esto lo tienes que tener muy claro y también no dejarte llevar por cantos de sirena de operaciones raras. Es decir, si te hablan, yo que sé, de LCs on-chain, de estructuras así raras, no lo hagas porque no tiene sentido. Es un fraude que se hizo famoso hace 2 años por el cual te decían que tú puedes tener una sociedad en el extranjero, en este caso una LLC en Estados Unidos, la cual no revelaba tu titularidad porque era titularidad de una wallet. Bueno, es un fraude de manual y ya no solo por el fraude, es que puestos a defraudar, haz lo mejor, ¿sabes? Aquí el tema está que por el tipo de estructura que era te fiabas mucho en un intermediario que es quien tenía todo tu dinero. Entonces, pues técnicamente, pues si esa persona no es de fiar, pues se va a quedar con todo tu dinero, ¿sabes? Entonces, y aparte que te va a cobrar unas comisiones muy caras, y aparte que es un fraude manual, y aparte que si quieres defraudar hay maneras mucho más fáciles. Entonces, al final, hay mucha gente que se aprovecha del desconocimiento de la gente en protección patrimonial, porque sí que es verdad que en fiscalidad se ha divulgado mucho y ya la gente sabe pues cómo optimizar el patrimonio, cómo pagar menos, pero a nivel de protección patrimonial pues quizá te venden una estructura o nos vienen a veces clientes con ideas que le han escuchado de uno del otro, de cosas que hacer y es en plan, no hagas eso, pues te estás liando, son tonterías, o sea, no es como si... Pero son pasos, es decir, lo primero es como la educación financiera, que es lo primero que llegó, luego vino la educación fiscal y ahora viene la educación patrimonial, ¿no? Lo que queda claro es que el lugar más seguro para tener tus criptomonedas es un wallet frío, sea Tangem, Ledger, Trezor, SafePal, etc. Lo que ahora me preguntaréis qué wallet frío recomiendo, uno de los que yo utilizo es Tangem,
Bien, y que sepáis que si ahora compráis vuestro Tangem desde el enlace que os dejo en la descripción del vídeo, tenéis un 20% de descuento, ya sean las 3 tarjetas o sea las 2 tarjetas con el anillo, poniendo los códigos que yo os dejaré en la descripción del vídeo directamente. Luego, por otra parte, llegamos a que tenemos las regulaciones, las cuales deberían haber avanzado a lo largo de esta última semana. Esta semana que viene y que entra ahora, el Senado la va a centrar totalmente en la votación de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal. Luego, la semana siguiente, tenemos un receso del Senado, por lo tanto, hasta el 11 de mayo no se podrá volver a marcar un markup, que luego tendrá que ir al Pleno, que luego tendrá que ir al Congreso, que luego tendrá que ir al despacho del presidente, y realmente la fecha está muy justa. Si pensamos en concretamente el año pasado, en mayo de 2025, donde estábamos en una situación similar con la Genius Act, esta sí que iba avanzando, y yo recuerdo que en mayo de 2025 ya estábamos en plenas negociaciones en el Pleno del Senado, donde los demócratas se oponían. Recordar incluso, en el último momento votaron que no querían aprobar esta ley, y fue el mismísimo Donald Trump y la Casa Blanca la que se reunió con senadores y congresistas demócratas y republicanos y apuró para que se aprobara, y estos a último momento cambiaron de opinión, pero fue a último momento, y algo así es lo que se espera que pase con la ley Clarity. No porque especulemos si va o no va a pasar, sino porque todas las noticias que te he ido presentando en este vídeo concatenadas dan a entender de que las regulaciones urgen y que ahora mismo, tal cual están dejando pintado el ecosistema cripto y el ecosistema DeFi, pueden hacer lo que quieran y la mayoría de los usuarios no va a decir absolutamente nada porque ya lo han hackeado, lo han vulnerado y lo han dejado totalmente a nivel de reputación por los suelos, y ahora mismo han dejado en la industria clamando regulación, pidiéndola por favor. Necesitamos que haya reglas claras aquí porque tal cual funciona esto no puede seguir y las instituciones tampoco lo van a adoptar. Entendedlo. Por lo tanto, hay instituciones, y con esto ya terminamos el vídeo y con esto es un bombazo, que están adoptando la cadena que más cumple con todas las regulaciones, licencias, normativas, con todos los protocolos tecnológicos suficientes para poder hacer cualquier cosa y que las instituciones se sientan cómodas, que es la XRP Ledger, concretamente a través del producto de Ripple Treasury, donde se han incluido en los últimos días Swift, el cual se ha conectado a Ripple Treasury, donde también tenemos a Fides, tenemos a JP Morgan, el cual también está conectado aquí, y a Goldman Sachs, el cual lo ha anunciado en los últimos días, en las últimas horas concretamente. Y esto deja claro hacia dónde se está dirigiendo la industria cripto y qué es lo que los mayores participantes del sistema financiero actual están eligiendo. Y ahora se vuelve a abrir un gap, se vuelve a abrir una brecha aquí enorme entre el precio, concretamente, de XRP y los fundamentales que tiene. Hace unos años no tenía tan buenos fundamentales cuando tenía el juicio y pensábamos que XRP iba a tener un gran repunte que obtuvo. Ahora mismo los fundamentales y la evidencia de que XRP